Soy Zul, tengo 32 años. Hace 3 años, en Nochebuena, mis padres me entregaron una sola hoja de papel que legalmente me borraba de nuestra familia, todo en medio de nuestra sala lujosamente decorada, con la chimenea navideña crepitando y villancicos sonando suavemente de fondo. Mi padre me miró directamente a los ojos y se burló de mis decisiones de vida, justo enfrente de nuestro abogado de familia y mi hermana menor. Se rieron de mí. Me dijeron que estaba desperdiciando mi vida y que ya no era su hijo. Pero había un detalle gigantesco que olvidaron por completo. Una prístina propiedad inmobiliaria frente a un lago que, descuidadamente, habían dejado a mi nombre años atrás para evadir impuestos. Y ahora mismo, las mismas personas que me desecharon como si fuera basura están enfrentando una ruina financiera total, rogándome por mi ayuda. Antes de contarte exactamente cómo convertí su máxima traición en mi mayor victoria, dale al botón de me gusta si crees que el karma nunca se equivoca de dirección. Y no olvides decirme desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta pesadilla. Si quieres entender lo que pasó en esa sala en Nochebuena, tienes que entender la familia en la que nací. No crecí en un hogar. Crecí en un centro de entrenamiento corporativo. Mis padres, Richard y Vanessa, dirigían uno de los bufetes de abogados corporativos más despiadados y exitosos del estado. No tuvieron hijos porque querían una familia. Tuvieron hijos porque un socio principal en un bufete de abogados necesita presentar la imagen de una familia perfecta en sus tarjetas de felicitación navideñas para atraer clientes más adinerados. En su mundo, cada interacción humana era una transacción. Cada cena era un evento de networking. Cada día de acción de gracias era una oportunidad para impresionar a un juez o a un cliente corporativo potencial. Hicieron su fortuna lidiando con litigios de alto riesgo, adquisiciones corporativas hostiles, y el tipo de desastrosos procesos de divorcio multimillonarios que destruyen vidas. Manejaban feroces batallas por la custodia para sus amigos ricos de la alta sociedad con una eficiencia fría y calculada que, honestamente, me aterrorizaba incluso de niño. La empatía no solo no se fomentaba en nuestra casa. Se consideraba una debilidad terminal. El éxito se medía estrictamente por tu salario anual, el barrio en el que vivías, y la marca del traje que llevabas al funeral de un cliente. Como su único hijo, mi camino estaba grabado en piedra antes de que tomara mi primer aliento. Mi fondo universitario estaba completamente financiado para cuando tenía 3 años, destinado exclusivamente a un programa de pregrado en una universidad de la Ivy League, seguido de una facultad de derecho de primer nivel. Se suponía que yo era el heredero al trono. Se suponía que debía ponerme los zapatos de cuero italiano hechos a medida de mi padre, hacerme cargo del bufete, y continuar el legado de aplastar a los oponentes en la sala del tribunal. Solo había un problema. Despreciaba todo sobre su mundo. Odiaba las discusiones. Odiaba el papeleo interminable y desmoralizador. Odiaba la forma en que mis padres se sentaban en la mesa de comedor de caoba y destruían casualmente la vida de alguien por una disputa de propiedad mientras comían sus comidas de catering. Lo que yo amaba, lo único que realmente tenía sentido para mí, era la cocina. Como mis padres trabajaban semanas de 80 horas construyendo su imperio, fui criado principalmente por nuestra ama de llaves, una mujer maravillosa llamada María. Mientras mis padres estaban asistiendo a reuniones de la Asociación de Propietarios en nuestra comunidad cerrada o jugando al golf con políticos, María me enseñaba a hornear. Hornear era mi santuario. Era exactamente lo opuesto al mundo caótico y agresivo que habitaban mis padres. Hornear es una ciencia. Es preciso. Es confiable. Y es pacífico. Mezclas harina, agua, sal y levadura. Y si tratas los ingredientes con respeto, se transforman en algo que brinda a la gente un consuelo genuino. Una hogaza de pan de masa madre perfectamente horneada no discute contigo. Un pastel complejo de varias capas no intenta demandarte. Simplemente existe para hacer del mundo un lugar ligeramente mejor. Por supuesto, a los ojos de mis padres, un hijo que quería ser panadero era un fracaso catastrófico. Cada vez que expresaba incluso un leve interés en la escuela culinaria, mi padre lo descartaba con una eficiencia brutal. Lo llamaba un pasatiempo para amas de casa. Me decía que trabajar en una cocina era algo que hacías si fracasabas en la vida. Mi madre era aún peor. A sus amigas de la alta sociedad en el club de campo,
ella restaba importancia a mis talentos como una fase temporal y peculiar. Le decía a la gente que solo estaba explorando mi lado creativo antes de tomarme en serio mi título de abogado. Y luego estaba Michaela, mi hermana menor. Si yo era la gran decepción, Michaela era la niña de oro. Desde muy joven, Michaela descubrió que la forma más fácil de asegurarse una vida lujosa era convertirse exactamente en lo que mis padres querían. Era despiadada, muy inteligente, y completamente desprovista de calidez humana. Fue a las escuelas preparatorias correctas, fue aceptada en el programa de prederecho exacto que mi padre exigía, y comenzó a mostrar una promesa realmente aterradora en el bufete familiar como pasante. Para mis padres, ella era la hija perfecta. Para mí, era un recordatorio andante y constante de todo lo que yo no lograba ser. El punto de quiebre ocurrió durante mi último año de universidad. Había estado trabajando en secreto en turnos de noche en una panadería local cerca del campus, ahorrando cada centavo que ganaba. Cuando mi padre descubrió que me había saltado mis cursos de preparación para el SAT para tomar un puesto a tiempo completo gestionando una cocina comercial en el centro, se desató el infierno. La discusión que tuvimos esa noche sacudió los cimientos de nuestra casa. Amenazó con dejar de pagar mi matrícula. Amenazó con echarme. Me dijo que trabajaría en Walmart por el resto de mi vida. No le grité de vuelta. Simplemente hice mis maletas, salí por la puerta, y me mudé a un apartamento estrecho y terrible con 3 compañeros de piso. Acepté ese agotador trabajo en la cocina, trabajando 60 horas a la semana, oliendo constantemente a grasa y lejía. Administré mi propio dinero, abrí un mísero plan 401k, y comencé a ahorrar agresivamente. Estaba decidido a demostrarles que estaban equivocados. Quería construir mi propia panadería desde cero. Tenía la visión, las recetas, y la ética de trabajo implacable. Pero los bienes raíces comerciales en una parte decente de la ciudad requieren un capital masivo, y yo apenas llegaba a fin de mes. A pesar de la distancia, todavía pensaba que éramos una familia. Todavía creía que debajo de esa tóxica armadura corporativa, eran mis padres. Asumí que verme trabajar hasta el agotamiento, pagar mi propio alquiler, y construir mi propia vida, eventualmente les ganaría su respeto. Pensé que con el tiempo se darían cuenta de que era un hombre adulto abriéndose camino. Fui increíblemente ingenuo. No querían que tuviera éxito en mis propios términos. Querían que fracasara estrepitosamente. Querían que me quebrara, que me arrastrara de vuelta a su impecable bufete de abogados, rogando por un puesto de subalterno y un sueldo fijo. Así que, cuando mi madre me llamó a principios de diciembre y me invitó a la cena anual familiar de Nochebuena, sentí una chispa de esperanza. Pensé que el espíritu navideño finalmente los había ablandado. Pensé que esto era la rama de olivo. Me compré un traje nuevo que apenas podía pagar. Pasé 3 días elaborando pasteles artesanales de alta gama como regalos para ellos. Conduje hasta su enorme propiedad, esperando finalmente tener una conversación real. No sabía que estaba caminando directamente hacia una emboscada. El trayecto a la casa de mi infancia en Nochebuena fue hermoso pero tenso. La nieve caía en copos pesados y silenciosos, cubriendo los enormes y cuidados céspedes de la comunidad cerrada de mis padres. Eran casas que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaría en 10 vidas. Estacioné mi sedán destartalado en la entrada circular, detrás del Mercedes nuevo de mi padre y el elegante Audi de Michaela. Respiré hondo, tomé la caja de pasteles bellamente envuelta que había hecho, y me acerqué a la pesada puerta principal de roble. En el momento en que entré, la atmósfera se sentía completamente extraña. La casa olía a pino caro y comida de catering, pero el aire era sofocante. No había música festiva. No había calidez. Michaela ya estaba posada en el brazo del sillón de cuero italiano favorito de mi madre en la sala de estar. Llevaba un vestido de diseñador y pasaba sus dedos manicurados sobre un pesado y brillante brazalete de diamantes que claramente acababa de recibir como regalo. Me miró con una sonrisa burlona que hizo que se me helara la sangre. Mi madre, Vanessa, estaba sentada perfectamente erguida en el sofá, sosteniendo una copa de cristal de vino tinto. Ni siquiera se molestó en levantar la vista o saludar cuando entré en la habitación. Mi padre estaba de pie cerca de la crepitante chimenea, sosteniendo una bebida. Su rostro mostraba una expresión severa e inflexible.
Pero fue la cuarta persona sentada en la esquina de la habitación la que hizo que mi estómago se hundiera hasta los pies. Ernest. Ernest era el abogado de sucesiones de nuestra familia. Era un hombre pequeño y nervioso con un traje barato que manejaba todos los fideicomisos, testamentos y la gestión de activos personales de mis padres. No invitas a tu abogado de sucesiones a una cena familiar de Nochebuena a menos que estés planeando ejecutar una maniobra legal. Ernest se movió incómodamente en su sillón orejero, negándose a hacer contacto visual conmigo. Miró su maletín, sudando visiblemente. «Feliz Navidad», dije, mi voz sonando demasiado fuerte en la habitación silenciosa. Traje postre. Nadie se movió para tomar la caja. Mi padre dejó su bebida en la repisa de la chimenea con un tintineo agudo. Se acercó a la pesada mesa de café de caoba, recogió un sobre grueso de color crema, y caminó hacia mí. No ofreció un saludo. No preguntó cómo estaba. Simplemente me tendió el sobre. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando el papel pesado. Bueno, no vas a abrirlo. La voz azucarada y venenosa de Michaela cortó la tensión. Se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos de anticipación maliciosa. Dejé la caja de pasteles en una mesa auxiliar y tomé el sobre. Se sentía pesado en mis manos. Rompí el sello de cera y saqué un nítido documento legal de varias páginas. 4 pares de ojos se clavaron en mí mientras leía el texto. La jerga legal era densa, pero había crecido rodeado de abogados. Sabía exactamente cómo leer un contrato vinculante. Leí las frases: modificación irrevocable de fideicomiso, eliminación completa del estatus de beneficiario, desheredación total. No entiendo, dije, levantando la vista del papel. Mi voz era sorprendentemente firme, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me están eliminando del testamento por completo. Mi madre finalmente tomó un sorbo de su copa de vino. Su rostro era una máscara de absoluta indiferencia. Es lo mejor, querido. Tú has tomado tus decisiones, y nosotros hemos tomado las nuestras. Una risa hueca y amarga se escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerla. La pura arrogancia de su declaración era asombrosa. ¿Mis decisiones? ¿Te refieres a elegir empezar mi propio negocio en lugar de unirme a su bufete? ¿Una panadería? Mi padre se acercó, su presencia física cerniéndose sobre mí. Su voz goteaba puro desdén. Gastamos una fortuna absoluta en tu educación. Te conseguimos los mejores tutores, las mejores escuelas, las mejores conexiones en el estado. Y tú quieres pasarte la vida haciendo pastelitos como un campesino. No son solo pastelitos, papá. Es mi carrera. Es mi sueño, le respondí, los años de ira reprimida finalmente saliendo a la superficie. Me interrumpió con un gesto vicioso de la mano. Los sueños no pagan las facturas. Los sueños no construyen un legado. Michaela entiende la responsabilidad. Ya está mostrando una promesa real en el bufete. Acaba de conseguir un cliente corporativo masivo la semana pasada. ¿Qué has hecho tú? Gestionas una cocina sucia por el salario mínimo. Miré a mi hermana. Su sonrisa burlona se había convertido en una sonrisa triunfante. Le encantaba esto. Probablemente les había ayudado a redactar los papeles. No seas dramático, Zul, dijo Michaela con desdén. Sabías que esto iba a pasar. Rechazaste a la familia. Quiero decir, ¿qué esperabas realmente? Miré el papel brillante en mis manos. Mis dedos temblaban ligeramente, no de tristeza, sino de rabia pura e inalterada. El reflejo de las luces del árbol de Navidad en el documento legal me recordó a las bengalas que solíamos agitar en el patio trasero cuando éramos niños. Cuando tontamente creía que mis padres realmente me amaban incondicionalmente. Esto no era por dinero. No me importaban sus millones. Esto era sobre humillación pública. Era un juego de poder. Querían quebrarme. Querían que cayera de rodillas, me disculpara por mi rebelión, abandonara mis ambiciones culinarias, y rogara que me permitieran volver al redil. En cambio, respiré hondo.
Doblé el documento legal perfectamente por sus pliegues y lo deslicé en el bolsillo interior de mi chaqueta de traje barata. Me puse de pie y me alisé las solapas. En realidad, dije, mirando directamente a los ojos de mi padre, esperaba algo mejor de mis padres, pero qué tonto soy. Ernest, el abogado sudoroso, finalmente encontró su voz e intentó intervenir. Zurl, por favor, entiende. Quizás podríamos discutir los términos de este acuerdo después de las fiestas, cuando los ánimos se calmen. No hay absolutamente nada que discutir, la voz de mi madre era puro hielo. La decisión es final. Los papeles están presentados. No grité. No lancé las costosas decoraciones por la habitación. Caminé tranquilamente hasta el perchero de la entrada y me puse mi pesada chaqueta de invierno. La lana se sentía áspera contra mi cuello. ¿A dónde crees que vas exactamente? Exigió mi padre. Sonaba genuinamente ofendido de que me fuera antes de que tuviera la oportunidad de disfrutar plenamente de su victoria. Ni siquiera hemos cenado todavía. Tu madre contrató a un chef privado. He perdido el apetito, respondí, agarrando las llaves de mi coche de la mesa de la consola. Me detuve en la pesada puerta de roble, girándome para mirar a las personas que compartían mi sangre, pero nada más. ¿Saben qué es lo realmente divertido de todo esto? Todos ustedes piensan que me están castigando esta noche. Creen que me están enseñando una lección, pero en realidad, podrían estar castigándose a ustedes mismos mucho más de lo que se imaginan. Michaela se levantó, sus cejas perfectamente cuidadas frunciéndose en confusión. ¿Qué se supone que significa eso? Feliz Navidad, dije, ignorando por completo su pregunta. Y buena suerte con el bufete. Algo me dice que todos la van a necesitar muy pronto. Cerré la pesada puerta detrás de mí. Se cerró con un satisfactorio y definitivo golpe sordo. Afuera, la nieve helada seguía cayendo suavemente, amortiguando el sonido distante de los villancicos que provenían de las mansiones vecinas. El aire frío y cortante me golpeó la cara, despejando mi mente al instante. Pensé que me sentiría devastado. Pensé que me sentiría huérfano. Pero mientras caminaba hacia mi coche destartalado, mis botas crujiendo en la nieve fresca, sentí una abrumadora sensación de libertad. Pensaron que me estaban borrando de su historia permanentemente. Pensaron que me habían despojado de todo mi poder, pero no tenían ni la más remota idea de que su arrogante y meticulosa planificación financiera había dejado un resquicio legal enorme y evidente. Estaba a punto de convertirme en el autor de su completa caída. Entré en mi coche helado, encendí el motor e inmediatamente saqué mi teléfono. Llamé a Natasha, mi amiga más cercana y la gerente de operaciones de negocios más inteligente que había conocido. Contestó al segundo timbre. Oye, ¿cómo va la pesadilla antes de Navidad? Sí, ya está hecho, le dije, poniendo el coche en marcha. Hicieron exactamente lo que esperábamos que hicieran. Estoy oficialmente desheredado. Oh, Dios mío, Zurl, ¿estás bien? Su voz se suavizó con genuina preocupación. No, Natasha, estoy mejor que bien, dije, una enorme y genuina sonrisa extendiéndose por mi rostro mientras salía de la comunidad cerrada. ¿Recuerdas esa palanca específica de la que hablamos el mes pasado? Creo que es hora de apretar el gatillo. Mi teléfono vibró contra mi oreja. Lo aparté para mirar la pantalla. Era un mensaje de texto de Michaela. Espero que estés contento contigo mismo. Has arruinado la Navidad para mamá y papá. Escribí una respuesta con una mano mientras conducía por la autopista principal. Al contrario, hermanita, este es el mejor regalo de Navidad que podría haber recibido. Libertad. Lancé el teléfono al asiento del pasajero y me dirigí al centro de la ciudad. Mi familia podría tener su precioso y bien guardado testamento y su legado corporativo. Pero yo tenía un plan. Gracias a su propia codicia y su desesperada necesidad de evitar pagar impuestos, yo tenía los medios financieros exactos para ejecutar mi sueño a la perfección. Algunos legados no se heredan. Se construyen desde cero. Para entender el arma que tenía en mis manos, tenemos que retroceder 3 meses antes de esa cena de Nochebuena. Natasha y yo habíamos hecho un largo viaje en coche hacia el campo profundo, lejos de la ciudad.
Aparqué mi coche frente a una enorme y prístina casa de vacaciones frente a un lago. La propiedad era preciosa, rodeada de altos pinos, con un muelle privado y una terraza envolvente que daba al agua cristalina. Me quedé en la entrada con una brillante llave plateada en la mano, mirando la estructura. Natasha salió del asiento del pasajero y soltó un largo y bajo silbido. ¿Y de verdad se olvidaron de que este lugar estaba completamente a tu nombre? Preguntó, acercándose a la casa y pasando la mano por el costoso revestimiento de madera. Toda una casa de vacaciones, confirmé, girando la llave en mi palma. Papá puso la escritura de esta propiedad a mi nombre hace 5 años. Fue una clásica artimaña de ricos para evadir impuestos. Estaban tratando de ocultar activos durante un año de auditoría corporativa particularmente complicado, así que me transfirieron la propiedad para mantenerla fuera de sus libros. Legalmente, soy el único propietario. Subí los escalones y abrí la pesada puerta principal. El aire dentro estaba viciado y olía a humedad. El interior era exactamente como lo recordaba de mi adolescencia. Muebles pesados de pino, costosas decoraciones náuticas y una enorme chimenea de piedra. Estaba congelado en el tiempo, como un museo perfectamente conservado de falsos recuerdos familiares. Rara vez pasábamos las vacaciones aquí. Por lo general, mis padres simplemente me arrastraban aquí un fin de semana para poder sentarse en la terraza con sus portátiles y facturar horas a sus clientes mientras yo me sentaba en silencio. No habían puesto un pie en esta propiedad en más de 3 años. Con su enorme cartera de inversiones, genuinamente se habían olvidado de que existía. ¿Cuánto crees que vale realmente un lugar como este? Preguntó Natasha, caminando hacia las enormes ventanas que daban al lago y mirando la increíble vista. Saqué mi teléfono y mostré el documento oficial de tasación que había encargado la semana anterior. Le pasé el teléfono. Sus ojos se abrieron como platos. Por todos los cielos, Zul. Esto es una locura. Esto es suficiente dinero para abrir tu panadería, financiar los 2 primeros años de operaciones, y todavía tener una enorme red de seguridad. El pago inicial del local comercial, el equipo de calidad profesional, el presupuesto inicial de marketing, el primer año de alquiler, todo. Sonreí, pasando mis dedos por la polvorienta encimera de granito de la cocina. Mis padres se van a volver locos cuando se enteren de lo que hice con este lugar. Esa es la mejor parte, dije, abriendo el antiguo refrigerador de acero inoxidable y haciendo una mueca ante los condimentos caducados que había dentro. No se enterarán hasta que sea demasiado tarde. La transferencia de propiedad fue completamente legal. Me la cedieron de forma justa y equitativa, con Ernest el abogado supervisando toda la transacción. Literalmente, me entregaron las llaves de mi libertad. Natasha se dejó caer en el polvoriento sofá de cuero, levantando una pequeña nube de partículas a la luz del sol. Vale, explícame este malvado plan maestro tuyo una vez más. Quiero oír los detalles. Es increíblemente simple, afirmé, apoyándome en la isla de la cocina. Pongo la casa en venta discretamente. Vendo la propiedad al contado. Tomo los fondos e inmediatamente firmo el contrato de arrendamiento comercial en el centro. Abro la panadería de Dreamweaver, establezco mi marca, y luego simplemente me siento a esperar. ¿Esperar qué exactamente? Preguntó, inclinando la cabeza. A que el karma haga su trabajo increíblemente pesado. Me acerqué y me senté a su lado en el sofá. Mira, lo que mi familia no sabe es que tengo ojos en su negocio. Su preciado e intocable bufete de abogados está en problemas financieros profundos y catastróficos. Tenía una fuente interna. Mi buen amigo Brett era analista senior en banca comercial en una de las instituciones financieras más grandes de la ciudad. Unas semanas antes, mientras tomábamos unas cervezas en un bar de mala muerte, a Brett se le escapó un secreto enorme. El bufete de mi familia se había sobreextendido agresivamente. Habían alquilado un nuevo y enorme espacio de oficinas que no podían permitirse, y varios de sus clientes corporativos más grandes los habían dejado discretamente debido al comportamiento cada vez más errático de mi padre en los tribunales. Digamos que su última solicitud de un préstamo operativo comercial multimillonario no fue exactamente aprobada por mi junta, me había dicho Brett, golpeando su vaso de cerveza. Están perdiendo dinero a raudales, Zul.
Si no consiguen una inyección masiva de capital en los próximos 6 u 8 meses, van a tener que declararse en quiebra. Así que, la mañana después de Nochebuena, oficialmente me quité los guantes. Tenía el derecho legal indiscutible de vender la propiedad frente al lago, y no dudé ni un solo segundo. Las siguientes semanas fueron un borrón caótico de agentes inmobiliarios, gruesos montones de papeleo legal, y reuniones secretas. Como la propiedad frente al lago en ese condado es muy deseada, la casa se vendió increíblemente rápido a un desarrollador adinerado que pagó en efectivo. El día que la transferencia bancaria llegó a mi cuenta personal, me senté en la mesa barata de mi cocina y me quedé mirando la pantalla de mi portátil durante una hora. Cientos de miles de dólares. Capital líquido, puro e irrastreable. Era la riqueza acumulada de mis padres, legalmente mía, financiando el mismo sueño culinario por el que acababan de desheredarme permanentemente. La justicia poética era casi abrumadoramente dulce. Me reuní con Brett para tomar un café el lunes siguiente por la mañana para revisar mi plan de negocios final y pulido para la panadería. «¿Realmente vas a hacer esto?», dijo Brett, sacudiendo la cabeza con incredulidad mientras hojeaba la gruesa carpeta de proyecciones financieras que había preparado. «Debo admitir, amigo, que cuando mencionaste por primera vez este plan loco, pensé que solo estabas desahogando tu trauma». «La gente en mi vida tiene la costumbre crónica de subestimarme», respondí, deslizando una pequeña caja de panadería sin marca sobre la mesa del café. «Deja de hablar y prueba esto». Abrió la caja, dio un mordisco a mi pastel insignia de miel y lavanda con crema de mantequilla de vainilla, y literalmente cerró los ojos de placer. «Vale, olvida todo lo que acabo de decir. Definitivamente vas a hacer esto. Este pastel es absolutamente increíble. Es criminal lo bueno que está». «Esa ni siquiera es mi mejor receta», dije, sacando mi portátil para mostrarle el anuncio de bienes raíces comerciales que había encontrado. «Mira esta ubicación. En el centro, tráfico masivo de peatones, un local en esquina con enormes escaparates. El alquiler es totalmente razonable para los metros cuadrados». Brett analizó el anuncio, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. «Definitivamente has hecho tus deberes. Esta es una ubicación de oro. Pero tengo que preguntarte, Zurl, ¿estás absolutamente seguro de que quieres quemar este puente con tu familia permanentemente? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás». «Ellos vertieron gasolina en el puente y lanzaron la cerilla primero», dije, cerrando el portátil con firmeza. «Además, Brett, esto no es solo por venganza. Se trata de hacer finalmente algo por mí mismo. Se trata de demostrar que mi pasión tiene un valor real». Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. La oscura y pesada satisfacción que ardía en mi pecho era venganza pura e inalterada. El día que firmé el contrato de arrendamiento comercial, Natasha trajo una botella de champán caro a la tienda vacía y polvorienta. Nos sentamos en el suelo de hormigón desnudo, entre los escombros de la construcción, bebiendo en vasos de papel baratos. «Por The Dreamweaver», brindó, levantando su vaso. «Que tu venganza sea tan dulce como tus pasteles». «No es venganza», protesté débilmente, tomando un sorbo. «Cariño, por favor, deja de mentir», Natasha se rió a carcajadas. «Estás literalmente usando su olvidada casa de vacaciones multimillonaria para financiar tu total independencia, justo en el momento exacto en que ellos se enfrentan a una ruina financiera catastrófica. Eso es venganza de primera calidad. Asúmelo». No pude discutir su lógica impecable. Los contratistas comerciales comenzaron a trabajar a la mañana siguiente. Puse toda mi alma y cada onza de mi energía en el diseño. Elegí lámparas de cobre cálido, paredes de ladrillo visto, y vitrinas de exhibición con control de temperatura hechas a medida. Cada decisión de diseño se sentía como un paso masivo más lejos de la sombra oscura y sofocante de mi familia. Estaba construyendo mi propio imperio. Unos días después, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Michaela de nuevo. «Mamá y papá están muy preocupados por ti. Dicen que estás ignorando todas sus llamadas. ¿Estás haciendo una pataleta?». Respondí al instante. «He estado increíblemente ocupado. Están sucediendo cosas grandes en mi vida». Su respuesta fue inmediata y viciosa. «Como sea.
Solo no vengas llorando a nosotros cuando tu patético pasatiempo de repostería fracase y termines en bancarrota. Sonreí, una sonrisa genuina y aterradora, y guardé mi teléfono justo cuando el enorme camión de reparto llegó afuera con mis hornos de calidad profesional. ¿Dónde exactamente quiere que se instalen los hornos, jefe? Gritó el repartidor por encima del ruido de la calle. Justo contra esa pared delantera, señalé los enormes paneles de vidrio. Quiero que estén posicionados justo donde cada persona que pase pueda ver el proceso de horneado a través de las ventanas. Porque esa era la parte final y brutal de mi plan maestro. Mi nueva panadería estaba ubicada exactamente a 2 manzanas de la prestigiosa firma de abogados de mi familia. Se verían obligados a ver mi éxito masivo e innegable todos los días cuando fueran a almorzar. El dulce e innegable aroma del karma ya se sentía en el aire, y muy pronto estaría horneándose a 200 grados. 3 meses después de la apertura, la panadería y café de Dreamweaver no era solo un negocio local exitoso. Era un absoluto fenómeno cultural en el centro. Desde el momento en que abríamos las puertas a las 6 de la mañana, tenía filas de clientes ansiosos que se extendían hasta la puerta, pasando por las tiendas boutique vecinas. Agotábamos por completo nuestros pasteles insignia para el mediodía todos los días. Teníamos todas las consultas para pasteles de boda de alta gama reservadas con 6 meses de antelación. Los ingresos llegaban más rápido de lo que podía procesarlos. Un martes por la mañana, fresco y despejado, Brett entró por la puerta de reparto trasera de la cocina, sosteniendo su teléfono en alto como si acabara de ganar la lotería. Tu pastel de terciopelo rojo acaba de aparecer en el feed principal del Instagram oficial de Food & Wine, anunció en voz alta por encima del zumbido de las enormes batidoras industriales. Tienes más de 50.000 me gusta en 2 horas. Zul, esto es una locura. Con calma, me limpié el polvo de harina de las manos en mi delantal y le di un bollo caliente y recién horneado de arándano y naranja. Considera eso tu pago por ser mi asesor de negocios no oficial y no remunerado, sonreí. Brett dio un mordisco enorme, gimiendo de placer. Masticó rápidamente, tragó, y luego se acercó, bajando la voz y mirando alrededor de la bulliciosa cocina para asegurarse de que ninguno de mis empleados estuviera escuchando. Hablando de negocios, murmuró, sus ojos volviéndose serios. Se rumorea en el mundo corporativo que el bufete de tu familia está en una espiral de muerte absoluta. Ya no solo están perdiendo dinero. Están desangrándose. Tuvieron que despedir públicamente a 3 socios junior ayer para poder pagar la nómina. Mantuve mi rostro completamente neutral, cogiendo una manga pastelera y concentrándome en crear delicadas e intrincadas rosas de crema de mantequilla de vainilla en un pastel de boda de muestra. Ah, sí. Qué trágico. Sabes, amigo, observó Brett, viendo mis precisos movimientos de mano, la mayoría de la gente normal se sentiría al menos un poco mal por su propia familia luchando tanto. Las familias de la gente normal no ejecutarían un documento legal para desheredar a su único hijo en Nochebuena simplemente por seguir sus sueños, le contesté bruscamente, dejando la manga pastelera en el mostrador de acero inoxidable con un golpe sordo. Además, Brett, se lo advertí antes de salir por esa puerta. Más o menos. Más tarde esa misma tarde, la campana sobre la puerta principal sonó furiosamente. Natasha salió prácticamente corriendo del área del mostrador principal, agitando una copia del periódico local de la ciudad en el aire. «Oh, Dios mío, Zul, suelta la espátula». «Tienes que ver esto inmediatamente», gritó, ignorando por completo a los clientes sentados en las mesas. El periódico local acaba de publicar su lista anual de lo mejor del centro. Adivina quién se llevó el puesto número 1 en la categoría de alimentos y hospitalidad. Vencimos al lugar francés con estrella Michelin que está al final de la calle. Antes de que pudiera celebrar adecuadamente la increíble noticia, mi teléfono comenzó a vibrar agresivamente en mi bolsillo. Lo saqué. El nombre de Michaela brillaba en la pantalla. Habían sido meses de absoluto silencio por su parte. Había ignorado completamente mi existencia desde la gran inauguración. Vaya, 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 murmuré, secándome las manos en una toalla y contestando la llamada. ¿A qué debo exactamente este raro e inesperado placer, hermanita? ¿Es verdad?, exigió al instante. Su voz era aguda, chillona, y cargada de pánico absoluto. Ni siquiera se molestó en un falso hola.
¿Eres tú quien acaba de comprar ese edificio comercial en la calle Tercera? Sonreí. Los enormes y abrumadores márgenes de beneficio de la panadería en los últimos 3 meses me habían dado una liquidez financiera masiva e innegable. Había tomado ese capital e inmediatamente comencé a invertir agresivamente en bienes raíces comerciales locales. En realidad, respondí, mi voz suave y perfectamente tranquila, estoy en el proceso legal final de comprar 3 edificios históricos separados en la calle Tercera. Los papeles se liquidan mañana. ¿Por qué preguntas? Hubo una pausa pesada y sofocante en la línea. Prácticamente podía oírla hiperventilar. Ese es el bloque exacto donde papá planeaba expandir las oficinas del bufete el próximo trimestre. Necesita esa ubicación específica para asegurar la nueva fusión corporativa. Oh, ¿de verdad? ¡Qué coincidencia tan grande!, dije, cogiendo un pequeño salero y espolvoreando casualmente copos de oro comestible sobre una bandeja fresca de costosos macarons. Supongo que tendrá que encontrar otro lugar para poner su negocio en quiebra. Los valores de las propiedades están absolutamente por las nubes en el centro estos días. Tienes que moverte rápido si tienes el dinero, lo cual, obviamente, yo tengo. Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Su voz temblaba ahora, una mezcla de pura ira y terror creciente. Estás tratando de destruirnos. ¿Haciendo qué, Michaela? Dirigiendo un negocio galardonado y de gran éxito, haciendo inversiones inmobiliarias increíblemente inteligentes y lucrativas, diversificando mi cartera. ¿No es eso exactamente lo que papá siempre me sermoneaba en la mesa? Pregunté, manteniendo mi tono perfectamente agradable y completamente inocente. La línea se quedó en silencio. Por un segundo, pensé que me había colgado. Luego habló de nuevo, su voz tensa y completamente derrotada. Mamá quiere saber si vendrás a cenar a casa la próxima semana. Necesitamos hablar. Lo siento, respondí suavemente, disfrutando cada segundo de esta interacción. Tengo la agenda completa con el catering de la boda de la hija del alcalde la próxima semana. Pero oye, siéntete libre de pasar por la panadería en tu hora de almuerzo. Hacemos una porción absolutamente increíble de pastel de humildad. Terminé la llamada y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Me di la vuelta y encontré tanto a Natasha como a Brett mirándome con la boca ligeramente abierta. Amigo, eso fue helado, Brett sonrió burlonamente, cruzando los brazos. No, lo corrigió Natasha, una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. Eso fue la perfección absoluta. Pero espera. Ni siquiera me contaste sobre las adquisiciones inmobiliarias en la calle Tercera. Caminé hacia la oficina trasera, saqué una carpeta legal gruesa y pesada de la caja fuerte, y la dejé en el mostrador justo frente a ellos. Porque acabo de finalizar el papeleo inicial esta mañana con los corredores. 3 edificios históricos y preciosos, ubicación privilegiada en el centro. ¿Y adivinen quién será mi primer inquilino en firmar un contrato de arrendamiento de 10 años? Abrí la carpeta y les mostré el acuerdo de arrendamiento comercial firmado. Esa enorme compañía de tostado de café artesanal que tanto te gusta. Van a abrir su tienda insignia estatal en mi edificio. Entre su alquiler mensual y las increíbles ganancias diarias de The Dream Weaver, tendré suficiente capital para comprar 2 propiedades masivas más para fin de año. Justo mientras el precioso bufete de mi familia se reduce hasta la nada. Brett soltó un largo y bajo silbido de pura admiración. Eso es un ajedrez de nivel de gran maestro absoluto el que estás jugando ahora mismo, Zul. Miré por las enormes ventanas delanteras de mi panadería, observando la ajetreada calle del centro. Pensé que lo peor de la tormenta finalmente había pasado. Pensé que asegurar mi futuro financiero absoluto, demostrarles a mis padres que estaban completamente equivocados y superarlos en el brutal mercado inmobiliario comercial sería el final satisfactorio de este juego tóxico. Pensé que simplemente se desvanecerían en su propia miseria autoinfligida. Estaba increíblemente equivocado. La verdadera prueba absoluta de mis límites y mi cordura estaba a punto de entrar por la puerta principal de mi panadería. La confrontación final apenas comenzaba. La tarde siguiente, el apogeo absoluto de la hora del almuerzo en el centro estaba en pleno apogeo. La panadería de Dream Weaver estaba abarrotada hasta el límite legal del código de incendios.
Las máquinas de espresso silbaban ruidosamente. Las cajas registradoras sonaban sin parar. Y el aroma de masa madre artesanal recién horneada y croissants de chocolate negro llenaba el aire. Estaba de pie detrás de la vitrina principal, completamente en mi elemento, empaquetando un enorme pedido de catering corporativo. Mi personal se movía con una precisión increíble, una máquina bien engrasada que yo había construido completamente desde cero sin un solo centavo de la preciosa herencia de mi familia. De repente, una extraña y pesada conmoción cerca de la entrada principal llamó mi atención. La fila de clientes ansiosos se abrió ligeramente. Miré hacia arriba a través de la barrera de vidrio y se me cortó la respiración por una fracción de segundo. De pie, justo allí, en medio de mi bulliciosa panadería, estaba mi madre, Vanessa. Se veía completamente fuera de lugar entre los jóvenes profesionales y los creativos locales que frecuentaban mi tienda. Llevaba uno de sus trajes de diseñador característicos, del tipo que solía usar para reuniones de mediación de alto riesgo o cuando negociaba un acuerdo de divorcio despiadado para una de sus amigas ricas de la alta sociedad. Pero algo era notablemente diferente. El traje estaba perfectamente planchado, pero su postura era rígida, casi defensiva. Su cabello perfectamente peinado parecía un poco menos inmaculado de lo habitual. Estaba mirando la enorme fila de clientes que pagaban. Sus ojos se movían rápidamente hacia las relucientes lámparas de cobre, las paredes de ladrillo visto, y las vitrinas refrigeradas hechas a medida que exhibían mis pasteles de alta gama. Su expresión cambió rápidamente de su habitual desdén arrogante a una sorpresa genuina, y finalmente, a algo que se parecía sospechosamente a un pánico total. Estaba mirando un imperio. Mi imperio. Y supo al instante que no tenía control sobre él. Hablando de ajedrez magistral, murmuré en voz baja a Natasha, que estaba a mi lado preparando la leche para un café con leche. Oficialmente es la hora del espectáculo. Me sequé las manos en una toalla limpia, puse mi sonrisa de servicio al cliente más profesional y emocionalmente distante, y salí de detrás del mostrador. Caminé directamente hacia ella, abriéndome paso entre mis leales clientes. Zul, dijo rígidamente, su voz apenas se oía por encima del ruido de fondo del café. Esto es inesperado. Hola, mamá. Bienvenida a The Dreamweaver, dije, manteniendo mi voz completamente casual, como si fuera una cliente más que entraba por la calle. ¿Qué te puedo ofrecer hoy? Nuestro pastel insignia de miel y lavanda Dream aparece en la revista Food and Wine este mes. Estamos casi agotados, pero probablemente pueda guardarte una porción si te das prisa. Ella realmente se estremeció ante mi tono casual. Fue un movimiento microscópico, pero lo capté. Odiaba que no me intimidara su presencia. Odiaba que no estuviera luchando por buscar su aprobación. Tu padre y yo necesitamos discutir algo contigo, dijo, su voz bajando a un susurro áspero y exigente. Algo increíblemente importante. Necesitamos hacerlo ahora mismo. La miré, luego señalé lentamente la sala completamente abarrotada. Estoy bastante ocupado aquí, mamá. Sabes exactamente cómo es cuando estás dirigiendo un negocio comercial de gran éxito y rápida expansión. La hora del almuerzo no espera a nadie. El tiempo es oro, ¿verdad? Por favor, Zul, dijo. Y por primera vez en mis 32 años de vida en esta tierra, escuché una enorme grieta estructural en su perfecta fachada de hielo. Su voz literalmente tembló. Se trata del bufete familiar. Nosotros. Necesitamos desesperadamente tu ayuda. Dejé que esas palabras quedaran suspendidas en el aire entre nosotros. Saboreé la desesperación absoluta que irradiaba de ella como el bocado perfecto y complejo de un postre rico. Detrás del mostrador, podía ver a Natasha prácticamente vibrando de anticipación, fingiendo limpiar una máquina de café ya impecable solo para poder escuchar la conversación. Mi madre, la mujer que me había entregado un documento legal que rompía todos los lazos familiares en Nochebuena, estaba de pie en mi panadería pidiendo un salvavidas. Bueno, dije finalmente, mirando mi reloj caro, un regalo que me había comprado para celebrar mi primer millón en ingresos. Supongo que tengo una cancelación repentina para mi última cita con un proveedor hoy. Podría hacerles un hueco a ti y a papá para una breve reunión exactamente a las 5 de esta tarde.
Hice una pausa, dejando que una sonrisa dulce y afilada como una navaja cruzara mi rostro. En mi oficina, por supuesto. Aquí mismo. No lleguen tarde. Los ojos de mi madre recorrieron la panadería de nuevo. Tragó saliva, su orgullo visiblemente luchando con su absoluta desesperación. Pero no tenía ninguna ventaja. No tenía poder aquí. Asintió rígidamente, se dio la vuelta y salió por la puerta sin comprar una sola cosa. Tan pronto como la puerta se cerró, Natasha se acercó sigilosamente a mí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Vas a hacer que se arrastren por esto, ¿verdad?» Observé la figura de mi madre que se alejaba a través del gran escaparate, recordando la sensación del abrigo de lana áspera en mi cuello esa fría nochebuena. Recordé las décadas de desprecio, la decepción constante, la forma en que trataban mi pasión como un secreto sucio. «No, Natasha», dije, volviéndome hacia la caja registradora para ayudar al siguiente cliente. «No voy a hacer que se arrastren. Voy a hacer que coman pastel». Exactamente a las 5 en punto, la pesada puerta principal de The Dreamweaver se abrió. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y dramáticas a través de las ventanas delanteras. Había cerrado la panadería una hora antes, poniendo el letrero de cerrado y enviando a todo mi personal de cocina a casa con un pago extra. Solo Natasha se quedó, fingiendo descaradamente pulir las mesas de cobre en la esquina para poder escuchar cada palabra. Mis padres entraron juntos. Mi padre, Richard, se veía terrible. El hombre que solía comandar salas de juntas corporativas y diezmar a oponentes en brutales litigios parecía físicamente disminuido. Su costoso traje a medida le quedaba holgado, como si hubiera perdido una cantidad significativa de peso en las últimas semanas. Su rostro estaba pálido, y las ojeras oscuras bajo sus ojos hablaban de innumerables noches de insomnio. ¿Quieren un poco de té? Ofrecí cortésmente, señalando un hermoso juego de té de porcelana vintage que había dispuesto específicamente en la mejor mesa de la sala. Es un Earl Grey Premium. Tu favorito absoluto, mamá. Esto no es una visita social, Zurl, espetó mi padre, su vieja arrogancia tratando instintivamente de aflorar para proteger su ego destrozado. No estamos aquí para beber té y jugar a las casitas. Pero mi madre rápidamente puso una mano restrictiva en su brazo, su agarre firme. El té sería encantador. Gracias, dijo rápidamente, lanzándole a mi padre una mirada de advertencia. Se acomodó en una de las sillas de respaldo de cobre afelpado. Sus ojos no dejaban de recorrer la panadería vacía, observando los arreglos florales frescos, las relucientes vitrinas hechas a medida y la enorme pared enmarcada con recortes de prensa y críticas entusiastas de críticos gastronómicos que había colgado con orgullo cerca de la caja registradora. Serví 3 tazas del té humeante en un silencio completo y agonizante, añadiendo un pequeño plato de mis galletas de mantequilla de lavanda insignia en el centro de la mesa. Entonces, comencé, tomando asiento frente a ellos y cruzando las piernas cómodamente, que trae exactamente a los socios principales del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad a mi patética tiendita de pasatiempos. La mandíbula de mi padre se tensó tanto que pensé que sus dientes podrían romperse. Necesitamos discutir una propuesta de negocios seria. ¿Negocios? Levanté una ceja, cogiendo mi taza de té y tomando un sorbo lento y deliberado. Eso es fascinante, porque recuerdo explícitamente que estabas en tu sala de estar diciéndome que hacer pastelitos no era un negocio real. Creo que la frase exacta que usaste fue que los sueños no pagan las facturas. Las cosas han cambiado significativamente desde esa noche, dijo mi madre con cuidado, mirando su té intacto. El bufete de abogados se enfrenta a algunas dificultades financieras temporales e inesperadas debido a un cambio en el mercado corporativo. ¿Temporales? Solté una risa aguda y genuina que resonó en las paredes de ladrillo. Eso ciertamente no es lo que escuché de mis contactos financieros. Escuché que han despedido a todo su personal de apoyo subalterno. Perdieron a 3 de sus mayores clientes corporativos a manos de un bufete rival y su calificación crediticia comercial está completamente por los suelos. Se enfrentan al desalojo de su enorme espacio de oficinas. Mi padre se sobresaltó violentamente, su rostro enrojeciendo profundamente. ¿Cómo? Se detuvo, sus ojos entrecerrándose mientras la comprensión lo golpeaba. Brett, esa pequeña serpiente de la banca comercial.
Debería haberlo demandado por incumplimiento de confidencialidad. Brett es un verdadero amigo, afirmé fríamente, dejando mi taza con un tintineo agudo. A diferencia de la familia, los amigos de verdad se cuidan y protegen los intereses de los demás. Mi madre dejó su taza pesadamente. Estamos aquí, Thurl, porque necesitamos desesperadamente un socio silencioso. Necesitamos a alguien con activos líquidos significativos y una probada perspicacia para los negocios para que intervenga y ayude a estabilizar nuestro presupuesto operativo. No pude evitarlo. Eché la cabeza hacia atrás y me reí a carcajadas. ¿Perspicacia para los negocios? Hace 3 meses, me entregaste un documento legalmente vinculante que me desheredaba por completo porque dijiste que estaba desperdiciando mi vida entera. Dijiste que era un fracaso, que iba a trabajar por el salario mínimo. Estábamos equivocados, dijo mi madre en voz baja. Y por un breve y fugaz momento, mirando la absoluta devastación en sus ojos, casi creí que su disculpa era genuina. Lo que has construido aquí, en esta ubicación, es objetivamente impresionante, añadió mi padre, aunque las palabras claramente le causaron dolor físico al forzarlas a salir de su garganta. El contrato de catering para la boda de la hija del alcalde. La cobertura de prensa entusiasta en revistas nacionales. Las agresivas inversiones en propiedades comerciales en la calle Tercera. Ah, interrumpí, inclinándome hacia adelante y apoyando los codos en la mesa. Así que de esto se trata realmente. Los edificios en la calle Tercera. Necesitan esa ubicación específica para salvar su bufete moribundo. Y resulta que yo tengo las escrituras exclusivas. Mi padre buscó en su costoso maletín de cuero y sacó una gruesa carpeta de tamaño legal. La deslizó sobre la mesa lisa hacia mí. Estamos preparados para ofrecerte una sociedad principal, completa y legalmente vinculante, en el bufete de abogados. Tendrás plenos derechos de voto, un salario ejecutivo y una participación accionaria igual a la de tu hermana Michaela. Todo lo que tienes que hacer es ceder las escrituras comerciales de las propiedades de la calle Tercera e inyectar un porcentaje de las ganancias de tu panadería en nuestro fondo operativo. Miré la carpeta. No la alcancé. Ni siquiera abrí la tapa. ¿Y qué les hace pensar exactamente que yo querría eso? Pregunté, mi voz bajando a un registro peligrosamente silencioso. Porque es tu legado familiar, insistió mi madre, inclinándose hacia adelante, con los ojos suplicantes. Es tu derecho de nacimiento, Thurl. Es lo que siempre estuviste destinado a hacer. Los miré fijamente, absorbiendo la absoluta y asombrosa ilusión de su declaración. Realmente creían que su bufete corporativo tóxico y en ruinas era el premio máximo del universo. Creían que yo cambiaría instantáneamente el hermoso y alegre imperio que había construido con mis propias manos, solo por un título elegante en su barco que se hundía rápidamente. Sentí una oleada masiva de poder recorrer mis venas. La trampa estaba perfectamente tendida, y ellos habían caminado directamente hacia el centro. Mi legado, repetí las palabras lentamente, dejándolas rodar por mi lengua como un veneno amargo. Me levanté lentamente de la mesa. Las patas de madera de mi silla rasparon ruidosamente contra el suelo de hormigón pulido. Caminé hacia la enorme pared de recortes de prensa enmarcados, críticas de restaurantes entusiastas y los certificados oficiales de registro de negocios del Estado que había colgado con orgullo cerca de la caja registradora. ¿Quieren hablar de legado?, pregunté, volviéndome para enfrentarlos. Señalé el letrero de neón brillante del logo de la panadería que colgaba en la ventana. Esto de aquí es mi legado. Esos 3 edificios comerciales históricos que acabo de comprar en efectivo en la calle Tercera, ese es mi legado. Esta panadería, el mismo lugar que ustedes, de pie en su sala de estar, garantizaron explícitamente que fracasaría estrepitosamente. El lugar que ahora genera más ingresos mensuales que todo su bufete de abogados en apuros, ese es mi legado. Los orgullosos hombros de mi padre se hundieron. La lucha se estaba agotando rápidamente en él, reemplazada por una realidad fría y dura. El bufete está luchando terriblemente, Thurl finalmente admitió, su voz áspera y completamente desprovista de su habitual estruendo arrogante. Sobrecargamos nuestra línea de crédito, esperando un enorme acuerdo de fusión corporativa que se vino abajo por completo. Sin una inyección masiva de capital inmediato, tendremos que declararnos en bancarrota según el capítulo 11.
Literalmente lo perderemos todo. Terminaré tu frase por ti, dije, apoyándome casualmente contra la vitrina de pasteles. Perderán su enorme mansión. Perderán los coches de lujo. Perderán su estatus en el club de campo. Es curioso cómo funcionan realmente el universo y el karma, ¿no? Desde su lugar junto a las mesas en la esquina, Natasha ni siquiera se molestó en fingir que no estaba escuchando. Estaba abiertamente apoyada en sus codos, observando la destrucción absoluta de los egos de mis padres como si fuera una película de gran éxito. ¿Qué quieres, Zul? Preguntó mi madre. La desesperación cruda y sin filtros finalmente se coló por completo en su voz. Agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como el papel. Solo di tu precio final. Cualquier porcentaje del bufete que quieras, redactaremos los papeles esta noche. Te daremos el control mayoritario. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo una profunda sensación de piedad mezclada con mi ira latente. Realmente no lo entienden, ¿verdad? Esto nunca fue por el dinero. Nunca fue por los bienes raíces corporativos o el salario ejecutivo. Esto es sobre respeto humano básico. Es sobre reconocimiento. Es sobre todo lo que ustedes me negaron constante y brutalmente durante 32 años de mi vida. Te estamos dando ese respeto ahora mismo, gritó de repente mi padre, su puño golpeando la mesa, haciendo temblar las delicadas tazas de té de porcelana. Estamos aquí sentados ofreciéndote las llaves del reino. No, no lo están en absoluto, le respondí, mi voz elevándose para igualar fácilmente su volumen. La repentina intensidad en la habitación era eléctrica. No están aquí porque finalmente respetan mis habilidades. Están sentados en mi panadería ahora mismo porque están completa y absolutamente desesperados. Están aquí porque su perfecta hija dorada, Michaela, no puede salvarlos de sus propios colosales errores financieros. Están aquí porque su último recurso absoluto, su plan de respaldo masivo, acaba de comprar legalmente los edificios exactos que necesitaban desesperadamente para sobrevivir. El rostro de mi madre se puso completamente pálido y ceniciento. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una horrible comprensión la golpeó de repente. Su mente, generalmente tan aguda y analítica en la sala del tribunal, finalmente conectó los puntos masivos y evidentes que yo había dispuesto. El capital, susurró, su voz temblando violentamente. El capital de inversión inicial para firmar este contrato de arrendamiento, para comprar todo este costoso equipo comercial, el pago inicial para las propiedades de la calle Tercera. Levantó la vista hacia mí, el horror absoluto inundando sus rasgos perfectamente maquillados. La casa de vacaciones frente al lago, la propiedad que pusimos a tu nombre para la auditoría fiscal. Bingo, dije, una sonrisa fría y dura extendiéndose por mi rostro. Resulta que soy increíblemente bueno gestionando activos financieros importantes cuando la gente subestima gravemente mi inteligencia. Vendí legalmente esa prístina propiedad frente al lago hace 3 meses por dinero en efectivo. Financiaron su propia destrucción absoluta, mamá. Lo planeaste, acusó mi padre, levantándose de su silla, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia absoluta y traición devastadora. Planeaste todo este esquema desde el principio para destruir nuestro bufete. No, dije, acercándome directamente a la mesa, completamente sin miedo. Lo miré directamente a los ojos, negándome a retroceder un centímetro. Ustedes lo planearon. Construyeron este escenario exacto cada vez que descartaron viciosamente mis sueños. Lo planearon cada vez que favorecieron abiertamente a Michaela y elogiaron su crueldad. Lo planearon cada vez que intentaron moldearme a la fuerza en un clon corporativo sin corazón en lugar de amar al hijo que realmente tenían. Me agaché, recogí la gruesa carpeta legal que contenía la oferta de sociedad principal que acababan de presentarme. La sostuve en el aire entre nosotros. Ni siquiera me molesté en abrirla para leer los términos. Con un movimiento suave y deliberado, rompí la gruesa pila de documentos legales justo por la mitad. El sonido del papel pesado rasgándose resonó fuertemente en la silenciosa y vacía panadería. Rompí las mitades de nuevo, dejando que los trozos triturados de su desesperada salvación cayeran al suelo de hormigón pulido como nieve sucia. No planeé nada para destruirlos, afirmé fríamente, mirando el papel triturado.
simplemente me adapté al entorno brutal que ustedes crearon. Mi madre miró los trozos de papel rasgados en el suelo. Una sola lágrima rompió su maquillaje inmaculado y rodó por su mejilla. ¿Realmente estás disfrutando esto, verdad? Susurró, su voz completamente rota. Estás disfrutando estar ahí de pie viendo sufrir a tu propia carne y sangre. En realidad, mamá, no estoy disfrutando esto en absoluto, respondí sinceramente. La ira se estaba desvaneciendo rápidamente, reemplazada por un agotamiento profundo y pesado. Me agaché y recogí lentamente los trozos rasgados del contrato, arrojándolos a la papelera cercana. En realidad es increíblemente triste. Simplemente, por fin, me estoy defendiendo. Ahora, si me disculpan, tengo un enorme pastel de bodas de 5 pisos que terminar de ensamblar para un cliente que paga. La salida está justo detrás de ustedes. Se quedaron allí por un largo y agonizante momento. El rostro de mi padre estaba enrojecido de ira impotente y derrota total. El rostro de mi madre era una máscara de vergüenza absoluta y aplastante. Habían venido aquí esperando ejercer su poder corporativo y ofrecerme un juguete brillante. En cambio, yo había desmantelado sistemáticamente toda su realidad. Mientras se giraban lentamente y se dirigían hacia la pesada puerta de cristal, mi madre se detuvo. Se volvió para mirarme una última vez, su mano descansando en el pomo del latón de la puerta. ¿Y la familia, Zul? Preguntó, su voz quebrándose. ¿No significa nada para ti el concepto de familia? La miré, sin sentir absolutamente nada más que una resolución fría y vacía. Significaba absolutamente todo para mí, mamá. Significaba el mundo entero para mí, hasta esa noche en Nochebuena, cuando me entregaste un documento legal y me mostraste exactamente lo poco que mi existencia significaba para ti. La pesada puerta se cerró detrás de ellos. La campana sonó suavemente en el aire silencioso. Salieron a las sombras de la noche, con los hombros caídos, completamente derrotados. Después de que se fueron, Natasha soltó un largo y muy impresionado silbido desde su esquina. Se acercó sosteniendo 2 tenedores de pastel. Amigo, eso fue intenso. Como un drama de televisión por cable premium de intenso, dijo, sacudiendo la cabeza. Todavía no ha terminado, Natasha, dije, acercándome y comenzando a retirar el costoso servicio de té vintage de la mesa. Volverán. Están desesperados, pero he terminado oficialmente de jugar sus juegos corporativos tóxicos. Su enorme bufete puede hundirse o nadar por sus propios méritos. Me lavo las manos. Mi teléfono vibró violentamente contra el mostrador. Era una serie rápida de mensajes de texto de mi hermana Michaela. ¿Cómo te atreves a rechazarlos? Escribió, su pánico irradiando a través de la pantalla. Estaban tratando activamente de hacer las paces contigo. Te ofrecieron una sociedad principal. Cogí el teléfono y escribí mi respuesta final para ella. No, Michaela. Estaban tratando activamente de salvarse de la bancarrota total. Hay una diferencia enorme. Por cierto, ¿qué tal te va en esa elegante oficina de esquina tuya? Natasha leyó el brutal intercambio de mensajes por encima de mi hombro y soltó una carcajada aguda. Sabes exactamente lo que requiere esta ocasión específica, ¿verdad? ¿Qué? Pregunté, mirándola. Sonrió con una sonrisa enorme y maliciosa y levantó los 2 tenedores de plata. Vamos a comernos el pastel de venganza de exhibición que sobró. Pasamos la siguiente hora sentados en el suelo de mi panadería masivamente exitosa, comiendo muestras de pastel gourmet caro, y planeando activamente mi próxima adquisición masiva de propiedades comerciales. Mientras estaba allí, riendo con mi mejor amiga, me di cuenta de una profunda verdad. A veces, la venganza más dulce no se trata de destruir activamente a tus enemigos a través de acciones maliciosas. A veces, la verdadera venganza es simplemente tener éxito, tan espectacularmente, tan innegablemente, que las personas que dudaron de ti se ven obligadas a quedarse impotentes al margen y observar tu victoria total. Están presentando oficialmente la solicitud de bancarrota según el capítulo 11, anunció Brett en voz alta, irrumpiendo en mi oficina trasera el lunes por la mañana temprano, antes incluso de que abriera la panadería. Levanté la vista de la gruesa pila de facturas de proveedores que había estado revisando cuidadosamente.
El bufete de abogados corporativos de tu familia, está sucediendo hoy. El papeleo legal se está presentando ante los tribunales mientras hablamos. ¿Ya? Pregunté, dejando mi bolígrafo. Estaba genuinamente sorprendido por la velocidad del colapso. Honestamente, pensé que la pura arrogancia de mi padre los mantendría a flote durante al menos otro mes. 3 de sus clientes corporativos más grandes retiraron sus cuentas la semana pasada, explicó Brett, haciendo un rápido movimiento de picado con la mano para simular un avión estrellándose. Se corrió la voz en el distrito financiero sobre su enorme deuda y sus desesperados intentos de obtener préstamos de alto riesgo. Nadie quiere que un barco que se hunde maneje sus asuntos legales delicados. Es como ver caer una enorme fila de fichas de dominó caras en perfecta sincronía. Casi exactamente en el momento justo, mi teléfono móvil se iluminó brillantemente en el escritorio con una llamada entrante de Michaela. Lo miré por un segundo, luego, con calma, lo puse en altavoz para que Brett pudiera escuchar el pánico absoluto. «Esto es totalmente tu culpa», chilló a pleno pulmón antes de que pudiera decir una sola palabra de saludo. «Hiciste esto a propósito. Destruiste a nuestra familia». «En realidad, Michaela», respondí, mi voz completamente plana y desprovista de cualquier simpatía, ustedes se hicieron esto enteramente a ustedes mismos. Sobrecargaron sus finanzas. Hicieron terribles inversiones corporativas y alienaron a sus clientes. Todo lo que hice fue negarme respetuosamente a entregar mis activos duramente ganados para salvarlos de las consecuencias de su propio ego masivo. Mamá es un desastre emocional absoluto, sollozó. La dura fachada de abogada corporativa se desmoronó por completo. Papá se ha encerrado en su estudio privado durante 2 días seguidos. El banco está congelando las cuentas corporativas. ¿Es esto exactamente lo que querías, Zurl? ¿Estás feliz ahora? Firmé la última factura de proveedor en mi escritorio y aparté la pila cuidadosamente. Lo que realmente quería, Michaela, era una familia que me apoyara, que realmente me amara y respetara mis sueños. Lo que realmente obtuve fue ser legalmente desheredado en Nochebuena por querer hornear pan. Es genuinamente divertido cómo el universo equilibra la balanza. La línea se quedó en silencio por un momento. Podía escuchar su respiración entrecortada y de pánico. Tenemos una cena familiar obligatoria esta noche en la casa principal, dijo finalmente, su voz cayendo de repente en un susurro controlado y desesperado. Tienes que venir absolutamente. No tengo que hacer nada, Michaela, afirmé con firmeza. Por favor, Zurl, suplicó. Y por primera vez desde que éramos niños inocentes jugando en el patio trasero, realmente escuché una emoción genuina y no guionizada rompiendo su voz. Todo se está desmoronando por completo. Por favor, solo ven. Miré a Brett. Él simplemente se encogió de hombros, indicando que era mi decisión. Bien, suspiré pesadamente. ¿A qué hora? A las 7 en punto, sollozó. Y Zurl, por favor, deja tu actitud en esa panadería tuya. Terminé la llamada y arrojé el teléfono sobre mi escritorio, frotándome las sienes. Me volví hacia Brett. ¿Quieres ser mi respaldo de emergencia para este desastre? Él negó con la cabeza firmemente, levantando las manos en señal de rendición. Absolutamente no, amigo. Esto es un asunto familiar profundo. Pero envíame un mensaje de texto inmediatamente si necesitas un plan de escape rápido o una coartada legal. A las 7 en punto, estacioné mi flamante SUV en la enorme entrada circular de la casa de mi infancia. La gran mansión se veía extrañamente diferente esta noche. Se sentía de alguna manera más pequeña, significativamente menos intimidante. Era como ver un monstruo aterrador de la infancia a la dura luz del día y darte cuenta de repente de que solo era una sombra proyectada por una silla vieja. Michaela abrió la pesada puerta principal antes de que pudiera siquiera tocar. Se veía completamente agotada. Su ropa de diseñador, arrugada. Están esperando en el comedor formal, murmuró, evitando mis ojos. Por favor, intenta no empeorar esta situación más de lo que ya está. Encantado de verte también, hermanita, respondí secamente, pasando a su lado hacia el vestíbulo. El comedor formal era un museo absoluto de mis peores y más incómodos recuerdos de la infancia.
La larga mesa de caoba solía ser el escenario de sermones brutales sobre la responsabilidad corporativa, interrogatorios intensos sobre mis calificaciones, y un sinfín de decepciones aplastantes. Esta noche, mis padres se sentaban en silencio en los extremos opuestos de la enorme mesa. Un lujoso festín de catering estaba perfectamente dispuesto entre ellos, completamente intacto. «Realmente viniste», dijo mi madre en voz baja cuando entré en la habitación. «Estoy maldito con una naturaleza curiosa», respondí, tomando mi antiguo y familiar asiento cerca del centro de la mesa. «No toqué la comida cara. Así que, saltémonos las formalidades. ¿De qué se trata exactamente esta reunión de emergencia?» Mi padre se aclaró la garganta lentamente. Se veía completamente derrotado. El arrogante tiburón corporativo se había ido, reemplazado por un hombre viejo, cansado y roto. Hemos cometido errores terribles y catastróficos, Zul. Errores estructurales serios. El bufete. Comenzó mi madre, su voz temblando. Ya sé todo sobre la declaración de quiebra, interrumpí suavemente, reclinándome en mi silla. Brett me dio el informe financiero completo esta mañana. Los tribunales tienen su papeleo. Por supuesto que lo hizo, murmuró Michaela amargamente desde su asiento, sirviéndose una enorme copa de vino. Hemos perdido literalmente todo, continuó mi padre, mirando fijamente su plato de cristal vacío. El bufete corporativo está siendo disuelto para pagar a los acreedores. Esta casa, esta enorme propiedad, tendrá que ponerse en el mercado y venderse inmediatamente para cubrir las deudas restantes. Los coches de lujo, las membresías del club, las casas de vacaciones. Casa, lo corregí rápidamente, enfatizando la palabra en singular. Solo les quedaba una casa de vacaciones, porque ya vendí la casa del lago por dinero en efectivo para financiar mi imperio de panadería. ¿Recuerdan? Mi madre se estremeció visiblemente ante el brutal recordatorio. Merecemos completamente esa dureza, Zurl. Sabemos que sí. Pero debajo de todo este desastre financiero, todavía somos una familia. ¿De verdad lo somos? Desafié, mi voz elevándose ligeramente. Porque la última vez que todos nos sentamos en esta misma casa juntos, me entregaron un papel de desheredación legalmente vinculante como un festivo regalo de Navidad. Se rieron de mí. Estábamos completamente equivocados, dijo mi padre en voz alta, y la admisión pesó increíblemente en el aire muerto del comedor. Fue la primera vez que lo escuché admitir una falta en toda mi vida. Estábamos equivocados en absolutamente todo. Estábamos equivocados sobre la dirección del bufete. Estábamos equivocados sobre la viabilidad de tu panadería. Y lo más importante, estábamos completamente equivocados sobre ti. La empresa de Dreamweaver Bakery vale legalmente mucho más que todo el bufete de abogados en este momento, añadió Michaela amargamente, agarrando su copa de vino con fuerza. ¿Estás perfectamente feliz ahora? Aparté mi plato completamente intacto de comida cara con disgusto. ¿Qué quieren exactamente de mí esta noche? Ya les dije que no los voy a rescatar con mi capital. Queremos una oportunidad real, susurró mi madre, las lágrimas finalmente desbordándose por sus pestañas y arruinando su maquillaje. Una oportunidad para intentar arreglar las cosas. Una oportunidad para, de alguna manera, volver a ser una familia de verdad. Y estoy seguro de que el hecho increíblemente conveniente de que ahora soy un millonario de gran éxito público no tiene absolutamente nada que ver con este repentino deseo de una reunión, ¿verdad? Pregunté sarcásticamente. Absolutamente no te estamos pidiendo dinero, Zurl, insistió mi padre, mirándome directamente a los ojos. No, levanté una ceja escéptica. ¿Entonces qué están pidiendo exactamente? El perdón total, susurró mi madre, inclinando la cabeza. Queremos un nuevo comienzo. Me levanté lentamente de la mesa, caminando hacia las enormes ventanas del comedor que iban del suelo al techo. Afuera, el extenso jardín cuidado donde una vez soñé tontamente con celebrar mi futura boda ya se veía ligeramente descuidado. Claramente, los jardineros habían sido despedidos. Era solo otra triste víctima de su masivo colapso financiero. ¿Saben qué es lo verdaderamente irónico de toda esta situación? Pregunté, volviéndome para enfrentar a los restos rotos de mi familia.
Si me hubieran apoyado en mi sueño desde el principio, si me hubieran mostrado una fracción de decencia humana básica, probablemente les habría extendido felizmente un cheque en blanco para salvar su bufete hoy. Pero no lo hicieron. Me obligaron activamente a demostrar mi valía absoluta luchando contra ustedes viciosamente en cada paso del camino. Lo sabemos, dijo mi padre, su voz quebrándose con emoción cruda. Y lo sentimos profunda e increíblemente. Pedir perdón no arregla 3 décadas de desprecio constante y brutal, afirmé fríamente. Pedir perdón no borra mágicamente la humillación absoluta de la Nochebuena. Pedir perdón no repara el daño. Entonces dinos exactamente qué lo arreglará. Estalló de repente Michaela, golpeando la mesa con la mano. Dinos cómo arreglar esta pesadilla, Zul. Los miré a cada uno cuidadosamente. La fachada de alta sociedad perfectamente mantenida de mi madre estaba completamente destrozada. Los orgullosos y arrogantes hombros de mi padre estaban caídos en total derrota. El rostro de Michaela estaba manchado con rayas negras de rímel. Habían tocado fondo literalmente. Tiempo, dije finalmente, mi voz tranquila y absoluta. Tiempo y pruebas tangibles reales de que han cambiado fundamentalmente como seres humanos. No porque necesiten desesperadamente algo de mi cuenta bancaria, sino porque realmente entienden la profundidad exacta de lo que hicieron mal. ¿Y hasta entonces? Preguntó mi madre, secándose los ojos con una servilleta. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una pequeña y bellamente elaborada caja de panadería. La puse suavemente sobre la mesa. Hasta entonces, pueden tener esto. Es una receta nueva en la que he estado trabajando meticulosamente en la cocina de pruebas. La llamo Comienzos Humildes. Es un chocolate oscuro e intenso con un toque agudo de amargura, completamente cubierto de pan de oro caro. ¿Es esto una especie de broma macabra? Preguntó Michaela, mirando la caja. No, Michaela, respondí, girándome y dirigiéndome directamente a la puerta principal. Es un recordatorio físico. A veces tienes que perder absolutamente todo lo que creías que importaba para apreciar verdaderamente lo que realmente tenías. Zul. Gritó mi padre desesperadamente detrás de mí mientras llegaba al vestíbulo. ¿Te volveremos a ver alguna vez? Me detuve en la gran puerta, mirando hacia atrás a la casa que había sido una prisión durante tanto tiempo. La panadería está abierta al público de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Saben exactamente dónde encontrarme. Al salir al aire fresco de la noche, me sentí increíble y profundamente más ligero. No porque los hubiera perdonado instantáneamente. Esa enorme herida emocional tardaría años de intensa terapia en sanar por completo. Sino porque finalmente, después de 32 largos años de sentirme invisible e inadecuado, eran ellos quienes me observaban impotentes mientras me alejaba. La mañana siguiente, la dura realidad de su nueva vida comenzó. Cuando llegué a Dedreambeaver a las 5 de la mañana para empezar a encender los hornos industriales, encontré a Michaela sentada en silencio en el pavimento frío, fuera de la puerta principal cerrada. Estaba temblando, todavía vistiendo la misma ropa arrugada de la desastrosa cena familiar de la noche anterior. ¿Has estado sentada aquí toda la noche? Pregunté, completamente sorprendido mientras abría la pesada puerta de cristal y encendía las luces interiores. No, dijo en voz baja, levantándose rígidamente y frotándose los brazos para calentarse. Solo desde las 4:30. Quería asegurarme de encontrarte antes de que llegara el personal de la mañana. Me siguió en silencio a la cálida cocina. Tenía ojeras oscuras y pesadas bajo los ojos. La arrogante abogada corporativa había desaparecido por completo. He estado pensando profundamente en lo que dijiste anoche, comenzó, rondando torpemente cerca de la estación de preparación mientras yo comenzaba a medir enormes cantidades de harina y levadura. Sobre necesitar pruebas tangibles reales de cambio. Vale, dije con cautela, sin detener mi intensa rutina matutina. Quiero un trabajo, soltó de repente. El pesado vaso medidor de metal que sostenía se me resbaló de las manos y cayó ruidosamente sobre el mostrador de acero inoxidable, derramando harina blanca por todas partes. Disculpa, ¿estás loca? Quiero trabajar aquí, para ti, afirmó, enderezando físicamente sus hombros cansados y levantando la barbilla. Necesito entender por completo.
¿Entender qué exactamente, Michaela? Pregunté, entrecerrando los ojos, buscando activamente la manipulación a la que estaba tan acostumbrado. Todo, hizo un gesto hacia la enorme y exitosa cocina comercial. ¿Cómo construiste realmente este imperio desde cero? ¿Cómo supiste que el modelo de negocio funcionaría? ¿Cómo caminas con tanta confianza absoluta ahora, mientras todo nuestro mundo se derrumbaba? Estudié su rostro intensamente. Nunca has trabajado un solo día de servicio duro o trabajo manual en toda tu vida privilegiada. Negocias litigios corporativos en salas de juntas con aire acondicionado. Lo sé, tragó saliva, su orgullo claramente luchando con su realidad actual. Empezaré literalmente desde lo más bajo. Lavaré los platos sucios. Barreré los suelos. Fregaré los inodoros. Lo que sea que necesites. ¿Por qué debería confiar en ti en mi negocio? Exigí. Porque literalmente no tengo absolutamente nada que perder. Su voz finalmente se quebró, rompiéndome el corazón solo una fracción. El bufete corporativo está completamente disuelto. Mis enormes cuentas de ahorro se vaciaron para pagar a los acreedores inmediatos. Mi apartamento de lujo. Se interrumpió, mirando al suelo. Déjame adivinar, suspiré. Papá era quien pagaba en secreto el enorme alquiler del apartamento todo este tiempo para mantener las apariencias. Ella asintió miserablemente. Tengo que mudarme para el viernes. La miré durante un largo y silencioso minuto. El viejo yo se habría reído en su cara y la habría echado. Pero recordé lo que se sentía estar de pie en la nieve helada en Nochebuena sin absolutamente nada. Bien, me acerqué al cesto de la ropa sucia, cogí un delantal de lona pesado y limpio, y se lo lancé directamente al pecho. Lo atrapó torpemente. Empiezas limpiando agresivamente cada una de las mesas del frente. Usa el desinfectante fuerte. Luego hablaremos del salario mínimo. Durante las siguientes 4 horas agotadoras, observé en absoluto silencio cómo mi hermana, perfectamente cuidada y educada en la Ivy League, fregaba rigurosamente las mesas, trapeaba los suelos pegajosos y luchaba por aprender a manejar el enorme y aterrador lavavajillas industrial de la parte de atrás. Se cubrió de grasa y comida vieja. Se quemó ligeramente los brazos con el vaporizador. No se quejó ni una sola vez. Durante el apogeo de la hora del almuerzo, noté que hacía una mueca de dolor al cargar los pesados platos de cerámica. ¿Te están sangrando las manos? Señalé, apartándola por un segundo. Miró sus nudillos agrietados, rojos y en carne viva. Está perfectamente bien. Honestamente, merezco mucho peor aquí. Metí la mano debajo del mostrador y le di un tubo de crema de manos industrial de alta resistencia. Primera lección del trabajo de servicio brutal, Michaela. Debes cuidar absolutamente de tu cuerpo, o físicamente no puedes cuidar del negocio. Justo cuando se estaba frotando la crema en sus manos maltratadas, la campana sobre la puerta principal sonó ruidosamente y mi madre entró. Vanessa se quedó completamente paralizada al ver la asombrosa imagen de su hija dorada, Michaela, vistiendo un delantal de lona sucio y llevando una enorme bandeja de comida a medio comer y tazas de café vacías. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó mi madre, su voz en un susurro de absoluto horror aristocrático. Estoy trabajando, mamá, respondió Michaela simplemente, equilibrando expertamente la pesada bandeja en un brazo. La mesa 6 necesita desesperadamente más servilletas, Zul. Voy. Respondí suavemente, observando la reacción devastada de mi madre con desapego clínico. Pero eres una abogada corporativa muy respetada, siseó mi madre, acercándose a Michaela. Era abogada, mamá, la corrigió Michaela con firmeza, sin romper el contacto visual. Ahora estoy aprendiendo a ganarme la vida de verdad, honestamente. Con permiso. Tengo platos que cargar. Mi madre se giró lentamente para mirarme. ¿Es esto una especie de castigo retorcido y sádico que has ideado? No, mamá, dije calmadamente, colocando un lote fresco de pasteles caros en la brillante vitrina. Esta es enteramente su propia elección. Probablemente es la primera elección real y no guionizada que ha hecho en toda su vida. Mi madre dudó, agarrando su bolso barato con fuerza. No era un Prada. En realidad,
vine a decirte que finalizamos oficialmente la venta de la casa al banco esta mañana. Estamos empacando y mudándonos a un complejo de apartamentos muy pequeño de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad la próxima semana. Bien, respondí fríamente. Quizás finalmente aprendan algo valioso sobre cómo vive el resto del mundo. Tu padre está buscando trabajo activamente, añadió, su voz bajando a un susurro vergonzoso. ¿En serio? ¿Qué tipo de trabajo ejecutivo? Pregunté. Cualquier cosa, admitió, con lágrimas brotando de sus ojos de nuevo. Pero absolutamente nadie en el sector corporativo lo está contratando. La noticia de la espectacular bancarrota y su comportamiento agresivo en los tribunales lo ha arruinado. Su reputación profesional está completamente destruida. Una reputación profesional es exactamente lo que ganas activamente a través de tus acciones, terminé el pensamiento por ella. El karma es increíblemente divertido de esa manera. La hora del almuerzo se reanudó de repente. Y durante los siguientes 20 minutos, mi madre se quedó en silencio en una esquina y observó cómo Michaela y yo trabajábamos en perfecta y tácita sincronía. Estábamos sirviendo a cientos de clientes, dando cambios rápidamente, gritando pedidos complejos y manteniendo la enorme fila en movimiento de manera eficiente. Eres increíblemente bueno en esto, dijo mi madre finalmente cuando la hora punta amainó. Lo sé, dije, limpiando la máquina de espresso. ¿Podrías? ¿Considerarías seriamente contratar a tu padre aquí? Preguntó, la pregunta prácticamente ahogándola. Me reí a carcajadas. Ni una sola posibilidad, mamá. Mi cocina funciona con respeto mutuo. Destruiría la moral en 10 minutos. Su rostro se derrumbó por completo. Pero, añadí, sacando una tarjeta de visita de mi bolsillo, hay un café nuevo y muy popular que abre en uno de los edificios comerciales que acabo de comprar en la calle Tercera el mes que viene. El dueño es un buen amigo. Personalmente le daré una buena recomendación. ¿Cómo que exactamente? Preguntó, una pequeña chispa de esperanza encendiéndose. Un gerente de sala, un consultor. Probablemente como lavaplatos, afirmé rotundamente. El mismo lugar donde Michaela empezó esta mañana. La fachada perfectamente mantenida de mi madre se desmoronó por completo. ¿Cómo demonios llegamos aquí, Zurl? Creyendo enteramente su propia propaganda corporativa masiva, respondió Michaela en voz alta, saliendo de la cocina trasera con una pila limpia de platos antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca. Creyendo genuinamente que éramos vastamente superiores a todos los demás en el mundo. Tratando consistentemente a Zurl como si no fuera absolutamente nada. Mi madre miró a Michaela completamente sin palabras. La mesa 8 necesita su cuenta final, le recordé a mi hermana. Voy, jefe, Michaela se apresuró eficientemente, dejándome a mi madre y a mí completamente solos en el momento de silencio. Ella es fundamentalmente diferente, observó mi madre en voz baja, viendo a Michaela sonreír genuinamente a un cliente. Solo 3 días sólidos de trabajo manual honesto, brutal y agotador le harán eso a tu enorme ego, dije, comenzando a reabastecer rápidamente los paquetes de azúcar cerca de la caja registradora. ¿Y tú? Comenzó. Luego se detuvo, luchando por encontrar las palabras exactas. ¿Y yo qué, mamá? ¿Diferente? Preguntó, mirándome profundamente a los ojos. ¿Eres realmente diferente? No solo desesperado por validación, sino realmente diferente. Miró alrededor del enorme, bullicioso y altamente rentable café. Miró a su hija menor sirviendo mesas felizmente. Miró el enorme e innegable imperio empresarial que yo había construido meticulosamente desde cero, usando las mismas cenizas de su traición. Estoy intentando serlo activamente, respondí honestamente. Entonces esfuérzate mucho más, dije, entregándole la tarjeta de visita. Ese es el número de teléfono celular directo del dueño del café. Dile exactamente quién te envió. Papá empieza desde lo más bajo como lavaplatos o no empieza en absoluto. ¿Y nosotros? Preguntó muy bajo, agarrando la pequeña tarjeta de papel como un salvavidas. ¿Nuestra familia volverá a estar bien alguna vez? Eso depende enteramente de ustedes, mamá. De todos ustedes,
dije, dándole la espalda para comenzar a prepararme para la hora punta de la tarde. He terminado por completo de demostrarles mi valía. La pelota está enteramente en su tejado ahora. Es su turno de hacer el trabajo pesado. Pasaron 6 largos y muy educativos meses. 6 meses después de que mi hermana comenzara agresivamente a lavar platos sucios en la panadería de Dreambeaver, me encontraba con orgullo frente a mi más nueva y masiva adquisición inmobiliaria hasta la fecha. Era un enorme edificio victoriano histórico de 3 pisos ubicado justo en la calle principal. El sol brillante de la mañana relucía hermosamente en la pintura exterior fresca y en las ventanas de vidrio completamente restauradas, destacando perfectamente las costosas letras doradas sobre la entrada principal, Dreamweaver Enterprises. Nada mal para un tipo que solo hace pastelitos, dijo Brett, de pie a mi lado en la acera, sosteniendo un portapapeles. Hablando de pastelitos, Michaela salió de mi SUV estacionado, llevando con cuidado una caja enorme y pesada de pasteles surtidos para el equipo de construcción. Había cambiado por completo sus costosos trajes corporativos de diseñador por vaqueros cómodos, una camiseta práctica y zapatos antideslizantes pesados. Sus manos estaban permanentemente manchadas con el olor a café rico y harina blanca. Se veía más feliz y saludable de lo que la había visto nunca. El contratista pidió específicamente su enorme pedido de desayuno habitual, sonrió, entregando la caja al capataz. ¿Cómo le va a papá en ese trabajo del café?, le preguntó Brett mientras caminábamos hacia el edificio. Todavía está lavando platos agresivamente, se rió genuinamente. Todavía se queja constantemente de su dolor de espalda, pero se presenta a su turno todos los días, puntualmente. ¿Y mamá?, pregunté. Mamá está mucho mejor, Michaela se encogió de hombros. Acaba de ser ascendida oficialmente a supervisora de turno en la enorme tienda departamental donde trabaja. Está gestionando un equipo de 10 personas. Parece que realmente disfruta la interacción con el cliente. ¿Y qué hay de ti, Michaela? Me volví para mirarla de frente en la acera. ¿Estás finalmente lista para tu propio ascenso masivo? Casi se le cae el portapapeles que sostenía. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Necesito desesperadamente una persona experimentada y altamente competente para gestionar por completo la nueva y masiva ubicación de la panadería que abriremos al otro lado de la ciudad el mes que viene, expliqué con calma. Necesito a alguien que entienda profundamente tanto el lado financiero y brutal del negocio como el delicado lado del servicio al cliente. Pero, Furl, solo he estado trabajando para ti durante 6 meses, protestó, claramente abrumada. Son exactamente 6 meses sólidos de llegar temprano, quedarse hasta tarde para fregar los suelos, aprender meticulosamente cada aspecto del negocio desde cero, y nunca quejarse del trabajo brutal. Saqué un grueso contrato de trabajo legalmente vinculante de mi bolso de cuero. ¿Qué dices, M? Las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos. ¿Por qué? Después de absolutamente todo lo que te hice. Porque realmente te lo ganaste de la manera difícil, de la manera correcta, sonreí, extendiendo el papeleo. Justo en ese momento, mi nuevo asistente ejecutivo prácticamente salió corriendo del edificio. Señor Furl, lamento mucho interrumpir, pero su padre está aquí. Está de pie torpemente en el vestíbulo principal. Encontré a Richard, mi padre, de pie nerviosamente junto al nuevo y brillante mostrador de recepción. Llevaba ropa que nunca le había visto antes. Ropa de trabajo simple, práctica y barata, comprada en una tienda de descuento. Sus manos, que solían estar perfectamente cuidadas, estaban ásperas, callosas y desgastadas por meses de intenso trabajo manual en una cocina caliente. Este es un edificio muy bonito, Furl, dijo bruscamente, mirando a su alrededor los techos altos. Gracias, papá, respondí. ¿Qué te trae por aquí hoy? Se aclaró la garganta nerviosamente, cambiando de peso. De hecho, me ofrecieron formalmente un puesto de gerente en el café ayer. Felicidades, dije, genuinamente sorprendido. Rechacé la promoción, afirmó rotundamente. Levanté una ceja en estado de shock. ¿Por qué demonios harías eso? Porque honestamente no me lo he ganado por completo todavía, me miró directamente a los ojos sin nada de la vieja arrogancia. Tú me enseñaste esa lección exacta de la manera más difícil, Furl.
Hace 6 meses, arrogantemente pensé que estaba muy por encima de lavar platos sucios para ganarme la vida. Ahora entiendo que cada trabajo importa. Cada persona importa. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta gastada y sacó un sobre bancario estándar. Me lo tendió. Quería que tuvieras esto. Abrí el sobre. Dentro había un cheque de caja. Era una cantidad de dinero relativamente pequeña, pero conociendo su salario mínimo actual, eran claramente todos sus ahorros de toda la vida, painstakingly ahorrados durante los últimos 6 meses. ¿Para qué es esto exactamente? Pregunté, mirando los números. Es para devolverte lo de la casa de vacaciones, dijo, su voz espesa de emoción. Sé que la propiedad era legalmente tuya para vender, pero quiero empezar activamente a arreglar las cosas. Es un pago inicial de mi enorme deuda contigo. Estudié el cheque oficial por un largo momento. Luego, muy lenta y deliberadamente, lo rompí completamente por la mitad, tal como había roto su contrato de sociedad meses atrás. Quédate con tu dinero, papá, dije suavemente, devolviéndole los trozos rotos. Lo vas a necesitar para pagar el alquiler mucho más de lo que yo lo necesito. Zul, por favor, suplicó, sus ojos llenándose de lágrimas. Por favor, déjame arreglar algo que rompí. ¿Quieres arreglar algo? Pregunté, poniendo mi mano firmemente en su hombro. Sigue trabajando duro. Sigue aprendiendo. Sigue recordando exactamente lo que se siente empezar desde la nada absoluta. Esa humildad vale infinitamente más que cualquier cantidad de dinero que puedas darme. Sus ojos estaban completamente húmedos cuando finalmente me miró. Estoy increíblemente orgulloso del hombre que eres, Zul. Debería habértelo dicho hace años. Lo sé, dije en voz baja. Pero necesitaba desesperadamente escucharlo cuando estaba luchando, no después de que ya había tenido un éxito arrollador. Michaela irrumpió de repente en el vestíbulo, su rostro brillando de pura emoción. Zul, el Departamento de Salud de la ciudad acaba de aprobar oficialmente los permisos para la nueva ubicación. Podemos empezar a contratar personal agresivamente hoy mismo. Se detuvo cuando vio a nuestro padre. Oh, hola, papá. Tu hermana acaba de ofrecerme formalmente un trabajo, le dijo con orgullo, agitando el contrato. Voy a gestionar la nueva y masiva tienda. Mi padre sonrió. Una sonrisa cálida, genuina y real que llegó a sus ojos cansados. Acepta el trabajo, Michaela. Aprende activamente de él. Tu hermano es mucho mejor en los negocios reales de lo que yo fui nunca. Más tarde esa misma noche, estaba de pie en un escenario brillantemente iluminado en la gala anual de premios de negocios locales. El enorme salón de banquetes zumbaba de emoción. Me ajusté mi costoso traje a medida y miré mi brillante etiqueta con mi nombre. Zul, CEO de Dreambeaver Enterprises. El alcalde de la ciudad subió al podio, golpeando el micrófono ruidosamente. Damas y caballeros, el principal galardonado de esta noche ha transformado por completo nuestra economía del centro. Ha creado cientos de empleos locales, ha revitalizado propiedades históricas y nos ha demostrado a todos que el verdadero éxito viene en muchos sabores diferentes, a veces literalmente. Una risa dispersa y educada recorrió a la adinerada multitud. Dreambeaver Enterprises comenzó como una sola y apasionada panadería, continuó el alcalde en voz alta, desafiando todas las expectativas y la sabiduría convencional. Hoy, abarca 12 ubicaciones de gran éxito, múltiples holdings inmobiliarios masivos y un profundo compromiso con el desarrollo comunitario. Por favor, den la bienvenida a nuestro negocio del año. Me puse de pie mientras el aplauso ensordecedor me envolvía. Caminé con confianza hacia el escenario. Por el rabillo del ojo, vi a mis padres sentados en una pequeña mesa en la parte de atrás de la sala, vestidos con su ropa modesta y barata. Habían pagado sus propias entradas, como todos los demás. Mi madre se secaba abiertamente las lágrimas con un pañuelo. Mi padre estaba sentado completamente erguido, radiante de orgullo. Llegué al podio. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, pero no saqué mis notas de discurso preparadas. En cambio, mis dedos encontraron el sobre de Nochebuena, roto y muy arrugado, que contenía el papel de desheredación legal. Lo había llevado conmigo todos los días desde esa fatídica noche.
Puse el papel roto sobre el podio. El verdadero éxito nunca se hereda, hablé claramente en el micrófono, mirando directamente a mi familia en la parte de atrás de la sala. Se hornea meticulosamente desde cero, con partes iguales de intensa determinación y masiva rebeldía. La sala quedó en completo silencio, pendiente de cada palabra. A veces, las mismas personas que deberían creer incondicionalmente en ti son las que intentan destruirte activamente. ¿Y saben qué? Eso está perfectamente bien. Simplemente significa que tienes que creer ferozmente en ti mismo el doble de fuerte. Recogí el sobre de desheredación roto y lo levanté para que toda la multitud lo viera. Este papel legal fue mi desheredación oficial. Fui desechado por querer construir algo alegre. Lo guardé durante años para recordarme el amargo aguijón del rechazo. Pero esta noche, lo guardo para recordarme constantemente la verdadera redención. No solo mi propia redención financiera, sino la increíble capacidad de todos para cambiar cuando finalmente se despojan de su ego y están dispuestos a hacer el trabajo brutal y honesto. El aplauso que siguió fue absolutamente ensordecedor. Sacudió las paredes del lugar. Mientras bajaba del escenario, me di cuenta de que mi masivo complot de venganza viral se había transformado por completo en algo infinitamente más significativo que simplemente acumular riqueza o castigar a mi familia. Los había forzado a derrumbarse para que pudieran reconstruirse como seres humanos reales y empáticos. A veces, la victoria más dulce en la vida no se encuentra en destruir por completo a tus enemigos o en demostrar agresivamente que tus detractores están equivocados. A veces, la mayor venganza es tener un éxito tan espectacular que puedes permitirte ayudarlos a ellos a estar en lo correcto. Muchas gracias por escuchar mi viaje hoy. Si alguna vez has enfrentado una dinámica familiar tóxica o si alguna vez te han dicho que tus enormes sueños son completamente inútiles, quiero que sepas que tú sostienes la pluma de tu propia historia. No dejes que ellos escriban tu final. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? Comparte tu historia en los comentarios de abajo.